Bueno, pues la última parte ya del tema corresponde a lo que son los modelos mecanocuánticos. Hablamos de modelos mecanocuánticos porque siguen dos ramas completamente distintas. La mecánica matricial, que se basa en la resolución de matrices, y van a ser matrices bastante más complicadas que las que habéis estudiado en matemáticas. Y luego, por otra parte, estaría la corriente de la mecánica ondulatoria, que es más visual o más intuitiva al menos, y por tanto el tratamiento que seguimos para los modelos mecanocuánticos es la que sigue la mecánica cuántica en su forma ondulatoria. La forma ondulatoria implica que los electrones tienen un comportamiento igual, como acabamos de ver y como veíamos ayer, y van a ser partículas, van a ser corpúsculos, pero también tienen un comportamiento ondulatorio, como vieron Gamer y Thomson en los experimentos que hicieron de difracción de electrones, y es por ello por lo que llevan una onda asociada con una longitud de onda asociada. Por tanto, vienen definidos por una función de onda dentro de lo que es la ecuación de onda de Schrödinger, que es el que llevó a cabo el desarrollo de la famosa ecuación que tenéis aquí, la derivada parcial con respecto a las tres dimensiones en las que puede encontrarse la función de onda característica, en x, en y, en z, más el término 8pi cuadrado por la masa entre h al cuadrado multiplicado por un factor energético que te da la diferencia entre la energía y la energía potencial, que se representa con la V multiplicada por el factor phi de ser igual a 0. Es un poquito distinta a la del libro, pero creo que es más visual. Si la queréis apuntar está en el cuaderno, creo que está bastante mejor. Lo que tenéis que tener en cuenta es que las incógnitas van a ser la función de onda y va a ser la energía total que vaya a tener el electrón dentro de un átomo, de tal manera que las soluciones exactas solamente se van a encontrar para el átomo de hidrógeno, y además se vio que eran dependientes de una serie de números iban a ser números enteros que les van a llamar números cuánticos y que van a tener correspondencia con los números cuánticos que ya anticipó por métodos experimentales Bohr y sus sucedáneos para ir analizando el desdoble de líneas que aparecían dentro de los espectros. Por tanto, van a ser n, l y m. De tal manera que lo que es la función de onda depende de dichos valores, n, l y m, al igual que la energía total que pueda tener el electrón dentro del átomo. Y de esto también se concluye una cosa que es importante, y es que una vez conocida la función de onda, cuando esta se eleva al cuadrado, cuando trabajamos con cuadrados estamos hablando del cálculo de probabilidades. De tal manera que la función de onda al cuadrado lo que nos va a dar va a ser la zona de máxima probabilidad, que es lo que definimos como orbital. Pasa, por tanto, ya lo que es el concepto de órbita clásica que definió Bohr para hablar de orbitales como regiones de máxima probabilidad de encontrar el electrón. Vamos a estar de un 90 a un 90%. Si phi cuadrado es igual a 0, estaríamos hablando del plano nodal, que es el plano en el cual no va a existir probabilidad ninguna de encontrar al electrón. Quedan ahí, por tanto, definidos los orbitales. De tal manera que los números cuánticos que se concluyen de esta ecuación de onda de Schrödinger van a ser los números cuánticos que ya conocemos. Y los vamos a poner aquí para recordar cuáles eran estos números cuánticos que tenemos que saber y de los que nos van a hacer una serie de preguntas que son las que tenéis ahí a continuación, ¿de acuerdo? Cuando lleváis a cabo esto, tenéis que tener en cuenta que hay diferentes números cuánticos. Hay 4 números cuánticos que van a ser n, que va a ser el valor del nivel. El nivel máximo va marcado por el número máximo de periodos, que indica que el número de electrones de aquellos elementos en el séptimo periodo van a ser aquellos que satisfagan hasta el nivel 7. Por tanto, el nivel energético. Tenemos en cuenta, por tanto, que L es de 0 hasta n-1, es el número cuántico secundario, ¿vale? Este es el número cuántico del nivel, el primario, el nivel. Este es el secundario o azimutal, que te va a indicar el subnivel u orbital. Y por tanto, como vamos viendo, cada uno de ellos va a venir fijado por el valor del anterior. M, que decíamos que era el número cuántico magnético, que daba la desviación que pueda sufrir un determinado orbital en presencia de un campo magnético externo, que toma valores desde menos L pasando por 0 hasta más L. Este es el magnético, bueno, lo he puesto ahí, ¿vale? Que va a dar la orientación espacial del orbital. Y por último tenemos el S, que es el spin, que puede tomar los valores más menos un medio, que va a dar el giro, este es el spin, que va a dar el giro alrededor del eje del electrón. De tal manera que se pueden analizar diferentes cuestiones y las cuestiones las podéis tener en la página 67. Por ejemplo, en el ejercicio 34 dice, indica los números cuánticos NLMS
que se definen a cada uno de los electrones de estos orbitales. O sea que tú tienes, por ejemplo, te dan ellos en el ejercicio 34 un orbital 2s, ¿vale? Y entonces lo que tienes que sacar aquí en consecuencia es que estás hablando de un nivel n igual a 2, para el cual se deducen dos posibles valores de L. Desde L igual a 0 hasta L igual a n-1, con lo cual L va a ser igual a 1. Como esto define el subnivel orbital, sabemos que para L igual a 0 se definen lo que son los orbitales S y para L igual a 1 se definen lo que son los orbitales P. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Como ellos me están hablando precisamente de un orbital 2s, quieren que hable del número cuántico n igual a 2, por supuesto, porque me están dando el nivel, y L igual a 0, porque ese es el que define los orbitales S. Hablas de los 2s. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes esto, como cada número cuántico se tiene que concluir en función de los valores previos, yo puedo decir que para L igual a 0, m puede tomar valores desde menos L pasando por 0 hasta más L, con lo cual el único valor para m va a ser igual a 0 y el spin va a ser igual a más menos un medio. Esto que ponemos en forma de rama de árbol, se puede poner en forma de coordenada. Si se pone en forma de coordenada, sería simple y llanamente ponerlo como 2, 0, 0 más un medio. O podéis elegir el 2, 0, 0 menos un medio. Dice en el segundo apartado, el apartado B, que queremos saber cuáles son los números cuánticos que definen los electrones del 3D. Bueno, pues en el orbital 3D, lo pongo así, hablo del nivel 3, n es igual a 3. ¿Qué posibles valores de L tomamos? Desde L igual a 0, n-1. L igual a 0, L es igual a 1, L es igual a 2. Para L igual a 0 definimos m igual a 0. Para L igual a 1 tenemos diferentes valores, porque van a ser desde menos L pasando por 0 hasta más L. Menos 1, 0 y 1. ¿Qué valores sacamos de 2? M igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Los 5 valores posibles. Claro, tú sabes que cuando estás analizando lo que son los diferentes orbitales que vienen definidos por cada uno de los L, tú sabes que para L igual a 0 tienes orbitales S. ¿Qué ocurre? Pues que en los orbitales S tienes tan solo una posible orientación, porque son completamente esféricos, no van a tener ninguna orientación porque es una esfera perfecta, pero sí que sabes que existen dos posibles valores del spin, más menos un medio. ¿Cuántos electrones existen dentro de los elementos de la zona S? 2. ¿Por qué? Porque cada uno define un spin diferente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tienes los orbitales definidos para L igual a 1? L igual a 1 está definiendo los orbitales P. Y los orbitales P tienen tres posibles orientaciones porque tienen forma lobular. La forma lobular que implica que van a tener cada una de las tres direcciones del espacio. Con lo cual, para cada uno de ellos vas a tener un spin más menos un medio, más menos un medio y más menos un medio. De tal manera que de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienes tres posibles orbitales P, cada uno con dos spins que se pueden aplicar dentro del mismo, con lo cual van a existir 6 orbitales P. Aquí teníamos 2 orbitales P y en el otro caso tenemos 6 orbitales P. ¿Qué ocurre con L igual a 2? L igual a 2 define lo que son orbitales D. Un orbital D va a poder tener en total 5 orientaciones posibles. ¿Cuántos orbitales D existen? 5. ¿Cuántos electrones caben? Pues cada orbital va a poder alojar dentro un spin más menos un medio, con lo cual van a ser 5 veces por 2, 5 por 2, 10. ¿Cuántos orbitales P existen? 10. 10 orbitales D. ¿Vale? Entonces aquí podíais elegir cualquiera de ellas, cualquiera de estas posibilidades, porque dice, indica los números cuánticos. Pues los números cuánticos lo tenéis que hacer en desarrollo en rama, o bien, si queréis coger ya, aquí era muy fácil porque estaba ceñido a dos posibilidades, aquí son unas cuantas más, con lo cual también podíamos poner todas las posibilidades. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos el 5P? Pues el 5P, para acabar con el ejercicio, pues le pasaría algo, pues, parecido a lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Porque lo que nos han hablado ellos, bueno, aquí he dicho el orbital 3D, tenéis que tener en cuenta que solamente valdría para el igual a 2, que no parecía que abarcaba todo, solamente el igual a 2 era el que podíais coger, ¿de acuerdo? Y luego para el orbital 5P, pues tendríais que hacer exactamente lo mismo. Tendríais 5P. ¿Qué pasa con el 5P? Que n vale 5. Para n igual a 5 tenéis valores de L 0, 1, 2, 3 y 4. Como tú quieres definir orbitales P, solamente vienen definidos para el igual a 1, orbital P. Para el igual a 1, orbital P. M igual a menos 1,
0 y 1. ¿Cuántos orbitales p existen? 3 orbitales p. ¿Con cuántos espines? Cada uno con 2 espines. 2 por 3, 6. En total existen 6 orbitales. 6 electrones, perdón, dentro de los orbitales p. Aquí sería más fácil porque lo podéis poner en forma de coordenada y os quedaría como la 5, n igual a 5, l igual a 1, menos 1, más un medio, 5, 1, menos 1, menos un medio. Luego cogeríais el 5, 1, 0, más un medio, 5, 1, 0, menos un medio, y luego haríais lo correspondiente con el valor del igual a 1, más un medio, y 5, 1, 1, menos un medio. Ya veis que como tal, pues tenéis dos posibilidades, el trabajo con el desarrollo en rama o el trabajo con las coordenadas, ¿vale? Bueno, pues un poco trabajando con todo esto, lo que quiero que hagáis ahora en casa es hacer los ejercicios 33, 35, 36 y 37. Mañana los vamos a corregir y vamos a ir viendo las posibilidades que os van a ir dando. Venga, os veo mañana.